¿Qué tal, señores docentes de la unidad educativa? A continuación, vamos a mostrar un ejemplo de cómo realizar y llenar el informe técnico de avances pedagógicos de los estudiantes de necesidades educativas especiales asociadas y no asociados a una discapacidad. Este es un ejemplo del informe técnico de avances pedagógicos del área de matemática. Tenemos los datos del responsable, en el cual vamos a escribir la fecha del informe. Por ejemplo, este informe se va a presentar el 25 de febrero de 2021. El número de informe consta de las primeras letras del nombre y de los apellidos del estudiante de necesidades educativas especiales. Por ejemplo, si aquí tuvieras la letra A, por ejemplo, fuese el estudiante Acosta, el estudiante Alvarado, entre otros. Con la B, por ejemplo, puede ser el estudiante Alvarado Villón o Acosta Villón, en fin. Acá tenemos las dos primeras letras de su nombre. La P puede ser de Pablo, de Pedro, la J puede ser de José, dependiendo del nombre del estudiante que ustedes tengan acá. Entonces, las dos primeras letras mayúsculas son los dos apellidos y las dos primeras letras, las dos últimas letras mayúsculas son los nombres del estudiante. Aquí tenemos UDAI, Unidad de Apoyo a la Inclusión. El 0,01 es si el estudiante por primera vez está realizando el informe, vamos a colocar 0,01. Pero si el estudiante ya se le ha realizado un informe de avances pedagógicos el año pasado, aquí ya sería el informe número 2. Vamos a suponer que recién es el informe número 1 y el año 2021, ¿no? Nombres y apellidos del responsable del informe. Aquí está el ingeniero Luis de la Cruz Perero. Vamos a suponer que yo soy. Mi teléfono, van a escribir aquí el teléfono, el correo institucional o electrónico, y yo soy el docente de matemática que estoy a cargo de este estudiante, ¿no? El, el que recibe el informe, aquí vamos a escribir los nombres del director distrital de educación o del pedagogo de apoyo que refieren el informe, el teléfono y el correo institucional. Bueno, todos estos correos terminan en @educacion.gov.es. Los datos de la institución educativa, tenemos el nombre de la institución educativa, la unidad educativa, aquí escriben el nombre de la unidad educativa, el código AMI, por ejemplo, puede ser 24H00219. El Cantón La Libertad, el Cantón Santa Elena, eh, Cantón El Empalme, entre otros, donde ustedes están residiendo. El correo electrónico de la institución educativa o el director y directora, aquí por ejemplo 24H00219, josegarcia@gmail.com. Datos del estudiante. Van a escribir los dos apellidos y dos nombres del estudiante. Aquí le pueden escribir con mayúsculas, ¿no? Dos nombres y dos apellidos del estudiante con mayúscula. La fecha del nacimiento, escriben el día, el mes y el año, y la edad que tenga el estudiante en necesidades educativas especiales. Por ejemplo, aquí vamos a ubicar un ejemplo, 16 años, y es necesario que lleve los meses. Aquí 16 años, 10 meses. Grado y paralelo. Un ejemplo, tomemos el segundo año de BGU, paralelo A, y la jornada, por supuesto, matutina o vespertina. La discapacidad y porcentaje, aquí ya depende de lo que ustedes han recibido el informe del año pasado. Si el estudiante tiene una discapacidad intelectual, le ubican al lado el porcentaje, puede ser un ejemplo del 40%. Si es necesidad educativa no asociada a la discapacidad, o también tiene un diagnóstico del Ministerio de Salud Pública, vamos a suponer que aquí es asociada. Y ahí viene el antecedente escolar. Esto es algo primordial que ustedes reciben de los años pasados con relación al estudiante de necesidades educativas. Pero antes de redactar esto, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Aquí dice que en el antecedente escolar se describirá a través de una redacción el antecedente escolar de este periodo lectivo. Si en caso sea repetidor su recibimiento en las asignaturas básicas o superiores, son buenas o regulares y su tipo de discapacidad
en qué grado de adaptación curricular, qué nivel de competencia curricular, subniveles estándar, 2, 3, 4, 5, según su adaptación curricular está el estudiante y qué estrategia metodológica o instrumento aplicó el estudiante. Bueno, esta parte lo vamos a hacer en un ejemplo más abajo, pero hay que borrarlo, por eso que aquí he ubicado borrar estas indicaciones, porque solamente son para poder escribir nuestro antecedente. También hay que tomar en cuenta lo siguiente, que si el estudiante está en el nivel básica elemental, tenemos 1, 2, primero, segundo, tercero, cuarto año de educación general básica. El nivel de básica media, quinto, sexto, séptimo de educación general básica. Aquí sería entonces, este lado sería 2, ¿no? El nivel de competencia curricular aquí es 2. Aquí de nivel básica media es 3, de quinto, sexto, séptimo. El de nivel básica superior aquí es 4. Y el de nivel básica, nivel bachillerato general unificado, que es primero, segundo, tercero de BGU, este es el quinto nivel de competencia curricular. Es muy importante saber esto porque no nos podemos confundir entre grados que tenemos de discapacidad y con el nivel de competencia que también hay un número, ¿no? Pero no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Tenemos el grado 1 que es de accesibilidad, si recordamos, el grado 2, accesibilidad más las estrategias que implementó el docente, el grado 3 es accesibilidad, estrategia, evaluación, modificación del currículo, aquí ya se cambia todo, y la planificación si en caso lo requiere. Entonces, toda esta parte lo vamos a borrar, ¿sí? Toda esta parte que yo estoy señalando lo vamos a borrar porque estas son las indicaciones. Dice, describirá una reacción del antecedente sin caso. Veamos acá. Aquí estoy describiendo ya. Este ya viene a ser mi ejemplo. El estudiante, aquí van a escribir los dos nombres y el apellido del estudiante, de segundo de BGU paralelo A de la sección matutina, presenta una discapacidad intelectual de un 40%. Con el estudiante se ha venido trabajando con una adaptación curricular del grado 2. Entonces tenía accesibilidad más otro tipo de estrategias, ¿verdad? Hasta el momento no ha repetido años. Su rendimiento académico y su rendimiento académico es muy bueno. Podemos ubicarlo, es excelente según su competencia, su rendimiento, ¿no? Su nivel de competencia curricular del estudiante según su adaptación curricular es de primer año de BGU. Por eso, si el estudiante, por ejemplo, aquí estuvo en segundo, pero se le está dando material de primero, de acuerdo a su adaptación curricular y está en primer año, recordemos que los de primer año son número 5, el nivel de competencia curricular en el bachillerato general. Ustedes, entonces, si el estudiante está en nivel básica, lo ubica a nivel de competencia número 4. Si está en básica media, nivel de competencia 3. Si está en básica elemental, nivel de competencia 2. ¿Sí? Es por eso que aquí está el número 5. Claro, el estudiante está en segundo, repito, pero se le está dando conocimientos de primero con la relación de nivel de competencia del bachillerato. Por eso he ubicado 5. Y escribimos, aquí dice, hay que escribir estrategias, metodologías y instrumentos que se aplicó. Por ejemplo, aquí ubicamos, con el estudiante se ha venido implementando diversas estrategias debido a la crisis sanitaria que vive en nuestro territorio nacional. Entre ellas están clases virtuales, planificaciones adaptadas, fichas pedagógicas del Ministerio de Educación al estudiante y videos explicativos. También están las diapositivas y gráficos de acuerdo al tema del curso. ¿Ya? Ahí estoy describiendo las estrategias. Entonces, miren, ahí está el curso, el porcentaje, la discapacidad, la adaptación curricular del grado y el nivel de competencia curricular. Ustedes le van cambiando, por supuesto, a su manera, de acuerdo al estudiante que tenga. El ámbito de identidad y autonomía. En el ámbito de identidad y autonomía vamos a describir todo lo relacionado con el estudiante, cómo es él en las clases, quién marca en su sexo, qué es lo que es capaz de hacer. Vamos a escribir la dirección donde vive
y vamos como a diagnosticarlo, ¿no? Entonces, aquí vamos a escribir el estudiante, escribir los nombres del estudiante del segundo año de Barajalero BGUA, de la unidad educativa, escriben el nombre de la unidad, actualmente vive, escribir una dirección exacta para saber dónde vive y una referencia por algún caso de emergencia, ¿verdad? Aquí ubican el cantón, la provincia de, por ejemplo, yo acá estoy en la provincia de Santa Elena, tendré que poner ahí Santa Elena. Desde el inicio de su etapa escolar, sus padres detectaron su discapacidad siendo valorado profesionalmente con un diagnóstico antes mencionado, según informa el representante legal. El estudiante se identifica en su sexo como masculino, el estudiante es un joven tranquilo, no habla mucho y tiene buena relación con el docente y sus compañeros le muestran consideración y respeto, mantiene el buen uso del uniforme y buen comportamiento dentro y fuera del aula. Cuida su aseo en las actividades, las clases, muestra énfasis y es capaz de desarrollar habilidad, aunque un poco lento, pero cumple su objetivo. Es necesario guiarlo para desarrollar sus destrezas y en el ámbito cognitivo. También en ocasiones se distrae un poco, pero sí acata el llamado de atención del docente. El estudiante está cumpliendo con las tareas, aunque a veces tiene problemas con el internet. Es juguetón con sus hermanos y ayuda a su madre en casa, ayuda en actividades domésticas. El estudiante en ocasiones tiene un poco de estrés con relación a la tecnología. Miren, entonces aquí se ha hecho una descripción de lo que hace el estudiante, cómo es, dónde vive, cuáles son, cuál es su identidad y su autonomía. Y seguimos. Y ahí vienen los avances de las destrezas. Por ejemplo, aquí es del área de matemáticas. Si ustedes tienen de lenguaje, hacen de lenguaje, de ciencias naturales o de sociales. Los logros alcanzados, aquí ubicado como el estudiante se le está dando conocimientos de primer año. El primer parte es de números, relaciones y funciones. Escribimos con una viñeta reconocimientos de números. Aquí, por ejemplo, he dado reconocimientos de números y acá como un indicador que es capaz de reconocer y escribir los números reales. Cada uno de estos temas que están acá abajo de este bloque o de esta parte, de esta parte de nuestra área de matemática, tenemos que escribir un indicador acá al lado, ¿no? La representación de pares ordenados en el plano cartesiano reconoce y escribe los números, ¿sí? Y acá tenemos rectas paralelas, es capaz de representar pares ordenados en el plano cartesiano. ¿Sí ven? Todo se relaciona. Por ejemplo, aquí dice en la raíz, en raíz cuadrada, por aquí tenemos el estudiante obtiene la raíz cuadrada de números sencillos. La potenciación con números enteros, acá dice el estudiante calcula potencias de base 10. Entonces, todo está entrelazado uno con otro, ¿sí? Veamos más abajo, geometría y medidas. Dice, reconoce las medidas de tiempo, en fin. Medidas de longitud. El estudiante reconoce las medidas de longitud. Y aquí dice como el metro y relaciona submúltiplos y múltiples kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Si, por ejemplo, yo les di medidas de superficie, el estudiante grafica solamente cuadrados, rombos, rectángulos, trapecios con sus dimensiones utilizando juegos geométricos. Y en volumen reconoce y los volúmenes con material didáctico y esos volúmenes lo relaciona con objetos de su entorno, de su casa. Miren, este es el ejemplo. Escritura de números. Él puede escribir números del 0 al 100 en semirrectas numéricas, puede representar números del 0 al 100 y también puede comparar los números naturales del 0 al 100. Y la ejecución de operaciones matemáticas, allí tenemos la suma, la resta, multiplicación y división, es capaz de escribir los números, además realiza procesos sencillos, la adición, sustracción, multiplicación, de forma numérica aplicando el orden de la operación. Es decir, por ejemplo, si aquí hay 3 viñetas, aquí debería haber 3 indicadores que hace el estudiante. Si aquí hay una viñeta, aquí hay un indicador. Y se relaciona lo uno con lo otro. Los logros no alcanzados de dificultad. Vamos a suponer que no se alcanzó a realizar operaciones matemáticas con más de 3 cifras y reconocer ecuaciones lineales que todavía no puede hacer el estudiante y calcular áreas y volúmenes. Esto ya como para que el siguiente tutor del próximo año lectivo comience ya a trabajar en estos temas, ¿no? Eso ya se va describiendo, los logros no alcanzados o dificultades. Conclusiones. Ya generalizan, se ha realizado actuación de grado 2,
El nivel de competencia curricular es de un estudiante de primer año BGU B5. El estudiante tiene preferencias por objetos de orden abstracto y gráfico. Eso yo ya lo fui descubriendo a través de las clases. El estudiante también tiene la didáctica de utilizar colores, marcadores para desarrollar ejercicios. El estudiante tiene preferencia de unir con línea y encerrar respuestas en la evaluación de ejercicios. Ustedes van describiendo cómo concluyen, qué es lo que ha pasado durante la época escolar virtual, ¿no? Dentro de las necesidades educativas especiales de su estudiante. Es mejor trabajar con el estudiante en actividades en clase. Las observaciones tienen predisposición en aprender, en integrarse. La dificultad se le presenta porque se olvida fácilmente o no retiene la información. Aquí están otras observaciones. En ocasiones se enviaba el trabajo que no terminaba en la casa, pero lo traía el día asignado por el docente. El 95% de la actividad se realizó en el salón de clase. Sus compañeros le motivan para que trabaje en clase. El docente, ahí me escribo yo, como que yo le he dado clase, motiva con énfasis para el desarrollo de cada actividad, dándole una guía principalmente en las actividades que tienen un poco de complejidad para el estudiante. Para su buen comportamiento, se ha ganado el afecto de sus compañeros en clases, tiene un poco de problemas de lectura, la fluidez de palabra y la falta de lectura comprensiva. Muy bien. La escritura en las actividades de matemáticas es un poco deficiente, es decir, tiene faltas ortográficas. También ya se puede escribir un poco más para que otras áreas comiencen a ayudarnos con relación al área de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, ahí faltaría del área de lenguaje algo de ortografía, ¿no? Recomendaciones. Docente tutor. Se recomienda al docente tutor que continúe trabajando, realizando la actuación curricular de acuerdo a la necesidad del estudiante con referencia al informe pedagógico emitido. Incentivar al representante que venga semanalmente a dialogar con el docente para estimar actividades de la semana para poder ayudar en conjunto al estudiante. Hacer que el representante se sienta también responsable de la educación inclusiva que se realiza a su representado. ¿Ya? Y así vamos escribiendo recomendaciones que tenemos que darle al docente tutor que viene, ¿no? Informar sobre el avance pedagógico de los parciales y el trimestre del representante, continuar con las destrezas establecidas durante el plan de trabajo en el año escolar, realizar refuerzos permanentes de las actividades que tienen un déficit en el aprendizaje. Y para el padre de familia o representante legal, las recomendaciones podemos escribir, visitar con mayor frecuencia y dialogar con el docente. Es importante eso, ayudar con copia de actividades lúdicas para su representante, controlar desde el hogar, actividades pedagógicas otorgadas por el docente, informar al tutor cualquier anomalía que esté pasando allá en el hogar por las circunstancias en las cuales el estudiante no pueda cumplir con alguna actividad, realizar evaluaciones en casa de manera oral, escrita o gráfica, ayudando con el refuerzo. Todo esto lo va a hacer el representante, serían las recomendaciones. Por último, firma la responsabilidad, ahí está el docente, yo lo elaboré, el rector escribe en el rector de su unidad educativa y el pedagogo de apoyo a la inclusión, que es la persona principal que nos estará evaluando este proyecto. Recordemos que también debemos enviar una copia al pedagogo, dejarnos una y también al vicerrectorado para mantener información sobre el estudiante en necesidades educativas especiales. Espero haberle ayudado. Muchas gracias y esta información lo van a encontrar en la descripción del canal para que puedan descargarlo. Muchas gracias.